Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar siguiendo con algunas de las falsas enseñanzas de los adventistas del séptimo día. Ya hemos estado hablando, ¿verdad?, en reuniones anteriores acerca del sábado, si es el día de reposo o no. También hemos hablado algunas otras cosas relacionadas con lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca del sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hemos visto que esa enseñanza no es correcta, la de guardar un día de reposo como el séptimo día de la semana. En Cristo Jesús guardamos el reposo porque Él es nuestro reposo. Habíamos concluido y quedó totalmente desbaratada esa enseñanza, porque la palabra de Dios es verdad y no puede ser rebatida. Obviamente que hay distintas interpretaciones, pero con respeto debido a cada persona que piensa diferente, nosotros tenemos que enfatizar lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Así que es parte del ministerio de enseñanza que la Iglesia también debe de tener. Consideramos que nosotros tenemos que estar no solamente capacitados para predicar el Evangelio, evangelizar a las personas, sino también para rebatir estas falsas enseñanzas. Por eso vamos a comenzar con este versículo en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el verso 1. Lo tenemos ya en el screen. Si usted lo puede leer desde el screen o de su Biblia, que dice así: 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2 de Pedro 2, 1. O sea, aquí la palabra del Señor nos muestra claramente, de una manera bastante fuerte, está hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de los peligros que hay de introducir falsas enseñanzas. Ya lo había en aquella época y a lo largo de la historia del cristianismo. También nosotros sabemos que esas falsas enseñanzas se fueron multiplicando y han llegado hasta nuestros días. Lamentablemente es así. Por eso es que hay tantas denominaciones, tantas formas de ver la Escritura, y cada quien interpreta la palabra de Dios a como le parece o como le gusta o le cabe mejor a sus creencias, ¿verdad? Que lamentablemente muchas de esas creencias, como en este caso que vamos a estar analizando, no tienen relación con la palabra de Dios. En esta hora vamos a estar analizando, ¿verdad?, uno de los grandes errores de los adventistas del séptimo día. Voy a hacer una breve reseña de cómo el adventismo del séptimo día se originó. Estemos atentos, ¿verdad?, porque aunque estas no son cosas que están en la Biblia, ya vamos a analizar el punto de vista bíblico. Vamos a analizar una de las enseñanzas que son los caballitos de batalla del adventismo del séptimo día, aparte del sábado, que es el famoso juicio investigador. La mayoría de los creyentes a veces no están familiarizados con estos términos, pero el adventismo del séptimo día es una cosa muy normal para ellos, porque es una de las doctrinas que han enfatizado desde su comienzo como una secta, ¿verdad? El juicio investigador. Vamos a analizar de qué se trata, y no vamos a poder tocar todas las razones y todos los versículos bíblicos que nos hablan de eso, pero vamos a tocar lo suficiente para que nosotros nos demos cuenta de que es una falsa enseñanza. Falsos profetas entre el pueblo, y habrá entre vosotros, profetiza que el apóstol Pablo, habrá entre vosotros falsos maestros. Los hubo a lo largo de la historia, lamentablemente, repito, los sigue habiendo. Así que la Iglesia Adventista del séptimo día
comenzó basado en las enseñanzas de William Miller. Vamos a repetir el nombre para que se nos familiarice, que nos quede más en la mente. William Miller. Él nació en el año 1782 y falleció en el año 1849. O sea, casi 2 siglos atrás, ¿sí? Fue el fallecimiento de este hombre. Él era un pastor bautista, y este pastor había hecho un estudio de las Escrituras, había analizado, ¿verdad?, las Escrituras. Él tenía pasión por la palabra de Dios y especialmente por las profecías bíblicas. Entonces, este pastor, ¿verdad?, cayó en cuenta del versículo que vamos a leer en Daniel capítulo 8. Vamos a estar mirando Daniel, el libro de Daniel, capítulo 8, y el verso 14, 8:14. Vamos a ver el versículo en el cual él se basó para hacer un cálculo profético acerca del regreso del Señor Jesucristo. De eso se trataba. Entonces, el verso 14 nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A partir de este término, hasta 2300 tardes y mañanas, él elaboró, ¿verdad?, repito, un cálculo profético de que cuando se dicta una orden, un decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén, entonces a partir de ahí él contó 2300 tardes y mañanas, que serían 2300 días, lo que significaría en términos proféticos 2300 años. A partir de ahí cae en cuenta, según el cálculo de este pastor, de que la venida de Cristo sería aproximadamente o casi con certeza, da una fecha, 21 de marzo de 1843. 21 de marzo de 1843. El movimiento adventista no se llamaba el séptimo día, se le llamaba un movimiento adventista. Estaba integrado por distintos cristianos de distintas denominaciones, bautistas, metodistas, etcétera, de todo el espectro cristiano de los estados del norte, de aquí, de los Estados Unidos, desde Massachusetts, Nueva York, Michigan y, por qué no, Illinois. Entonces, muchas congregaciones, mucha gente se había hecho eco de estos cálculos proféticos. En aquella época había un interés, quizás desmedido, ¿verdad?, acerca del tiempo del regreso del Señor Jesús. Un interés que siempre se ha mantenido aún hasta nuestros días. Ahora el tema es que, basado en este cálculo, entonces, él empezó a enseñar y a predicar en cruzadas evangelísticas, etc. Y esto más o menos lo hizo en el año 1820, alrededor de esa fecha. Y empezó él a predicar. Tenía un margen de más de 20 años, ¿verdad?, para estar enseñando estas cosas, estas profecías. Ahora el tema es que, llegada la fecha, o se aproximaba la fecha, entonces el movimiento adventista había crecido y era muy numeroso los seguidores de este hombre, de William Guillermo Miller, así era el nombre completo. Entonces, las personas que estaban allí integrando ese movimiento estaban totalmente convencidos de que este cálculo era correcto. El mismo Guillermo Miller también estaba totalmente creído y convencido de que el cálculo era correcto. Yo tengo que aclarar algo antes de seguir avanzando. Este pastor bautista era un hombre sincero. Él no quería, ¿verdad?, lucrar, ¿verdad?, con estas profecías, como lo hacen hoy en día muchos falsos profetas que ponen fechas, han puesto fechas y nada resultado, ¿verdad? Pero la idea de él era realmente observar la Escritura y, bueno, buscar, ¿verdad?, la verdad. Y él creyó que esa era la verdad. Y en base a eso se centró en su prédica, en ese tipo de enseñanza. Y todo giraba alrededor de esa fecha. Ahora, ¿qué pasó? Los adventistas, que eran seguidores de él,
el término adventista significa que creían en el advenimiento de Jesucristo, ¿sí? No eran todavía sabatistas como hoy en día, creían en el advenimiento, de ahí el término adventista. Entonces, en cierto sentido, todos somos adventistas en el sentido de que creemos que el Señor Jesús ha de regresar a la tierra. Entonces, eso es lo que promete Él en los evangelios. Ahora el tema es que el cuándo, ¿verdad? Y eso causaba mucha expectativa, ¿verdad? La gente estaba emocionada, estaba expectante. Imagínense, hace casi 2 siglos atrás, no se contaban con los medios tecnológicos de hoy en día, no estaban las redes sociales, no había internet, ni siquiera teléfono, no había videos, no había televisión, no había absolutamente nada de eso, y todo se propagaba a fuerza de pulmón y a fuerza también de literatura que se imprimía. Entonces se hicieron folletos, se evangelizaba con esa cosa primaria que era la profecía bíblica, y eso causaba mucha, pero mucha curiosidad, y muchos seguidores entonces de este hombre creían a rajatabla que eso era así. Pero bueno, llevaba la fecha, los adventistas, el grupo seguidor de este hombre, llegaron a la conclusión de que en esa fecha, en ese día, entonces iba a regresar Jesucristo a la tierra. Ellos se prepararon. Esto que estoy diciendo está relatado en muchos de los libros adventistas. De hecho, yo tengo casi la mayoría de los libros y lo he tenido oportunidad, no de leerlos a todos por completo, pero sí los he analizado, los he estudiado, y por eso puedo decir con cierta, podríamos decir, seguridad de estas cosas. Ellos lo reconocen hasta hoy en día, que eso sucedió así también, que se vistieron de blanco, por ejemplo, ¿no? Esperando, imagínense, venía el Señor Jesús, empezaron cánticos en aquel atardecer de ese día, empezaron a alabar al Señor, genuinamente lo hacían de corazón, ¿sí? Entonces, llegó a las 12 de la noche, nada pasó, ¿sí? Porque era a la medianoche, recuerdan que a la medianoche el Señor regresaría, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas estaban completamente vigentes para todos ellos, pero no vino el Señor Jesús a las 12, esperaron hasta la 1, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Previo a eso, estas personas, la mayoría de ellos eran dueños de propiedades, campos, eran campesinos, ¿verdad? Labradores, agricultores. Ellos vendieron, regalaron, ¿verdad? Porque para qué ya querer acumular todas esas cosas materiales si ahora llegaba Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, estaban allí genuinamente convencidos de que era así, y no vino el Señor Jesús, ¿sí? Entonces quedaron totalmente decepcionados, inclusive Miller también. Entonces no ocurrió como él había predicho, como sus cálculos indicaban. Entonces quedaron bien atribulados, ¿verdad? Muchos renunciaron al movimiento, se apartaron, se decepcionaron. Sí, esto fue en el año 1843, ¿sí? Ahora, resulta de que unos seguidores, algunos maestros que rodeaban aquí a Guillermo Miller, bueno, uno de ellos dijo, no, mire, el tema no es hubo un error de un año, ¿sí? Porque no se contó del año 0 al 1, ¿no? Entonces, de la época de la era cristiana se empezó a contar desde el año 0, entonces había un error de un año, era un año más tarde. No era en el año 1843, era el regreso de Cristo en el año 1844, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Nuevamente, creyó Miller a regañadientes esto, ¿verdad? Bueno, un error puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? A veces no somos tan buenos en matemáticas, ¿no? Entonces el tema es que, bueno, y empezaron nuevamente durante ese año a predicar. Algunos regresaron, ¿verdad?
creyeron también a eso, porque ellos habían creído genuinamente en el comienzo en el ministerio de Miller. Entonces, el tema es que nuevamente, ¿verdad?, llegó la fecha, el 21 de marzo de 1844, y tampoco el Señor no regresó. ¿Sí? A los que le quedaban propiedades creo que no las vendieron, ¿no? Las propiedades no las regalaron. Y entonces cada quien, bueno, enfundó su guitarrita, su violín y se fue para su casa. ¿Sí? Entonces, triste, cabizbajo, y bueno, imagínense Guillermo Miller y sus acólitos, las personas que le rodeaban, eran maestros, estudiosos también. Entonces quedaron todos impávidos, ¿sí?, por el fallo de esta profecía. Ellos creían genuinamente, pero ahí empezó otro proceso. Entre esas personas que estaban rodeando a Miller, había un discípulo que se llamaba Hiram Edson, ¿sí? Y entonces él tuvo una revelación. En medio de esa incertidumbre, de esa tribulación, él tiene una revelación divina, ¿sí? Y entonces él dice que en realidad Miller no se equivocó en cuanto a la fecha, en 1844, sino en cuanto al lugar del regreso, ¿sí? Entonces había que buscarle, ¿verdad?, la manera de enmendar ese error, ese cálculo, ¿verdad?, fallido. Entonces, dice la Escritura de que en realidad dijo que Cristo no había venido a la tierra en esa fecha, el 22 de octubre del 44, ya ahora la pasaron al 22 de octubre del 44, me olvidé de aclarar eso, y no había venido Jesús a la tierra. ¿Y dónde había ido entonces? Fue al santuario celestial, ¿sí? Entró en el santuario celestial, ¿sí? Todos sabemos que Moisés, para construir el tabernáculo, recibe una visión de parte de Dios y le muestra el santuario celestial. Creemos también en el santuario celestial. Yo creo que hay un santuario celestial, ¿sí? Ahora, Dios le dio instrucciones a Moisés de que así como estaba dispuesto el santuario celestial, él tenía que hacer una maqueta o un santuario chiquitito aquí en la tierra, llamado el tabernáculo, ¿sí? Y de ahí entonces le da instrucciones, le da medidas de acuerdo a esa visión. Entonces, lo que propuso este hombre, colaborador de Miller, dijo: no, Jesús no vino a la tierra, entró al santuario celestial. Ahí está el inconveniente. Por eso no lo hemos visto venir a la tierra. ¿Y qué fue a hacer al santuario celestial? Como Jesús es el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos, entonces el adventismo, o esas personas adventistas en ese momento, creyeron a esta propuesta, esta enmienda, ¿sí?, de este hombre, de que en realidad era el santuario celestial. No era la tierra el regreso de Jesús, y que él estaba entrando al santuario celestial para purificarlo, así como hacía el sumo sacerdote en los tiempos del tabernáculo, que una vez al año entraba el sumo sacerdote a purificar el santuario de Dios aquí en la tierra, que era el tabernáculo, y entraba en el lugar santísimo, y eso fue a hacer Jesús ahora como sumo sacerdote allí a purificar. A todo este fallo, hermanos queridos, a todo este error, este cálculo equivocado, los adventistas le llamaron el gran chasco. Un chasco, ¿no? Algo que falló. No le llamaron una falsa profecía, ¿sí?, porque la realidad era que era una falsa profecía. Sin embargo, era un chasco, ¿sí?, una equivocación, un pequeño error, un error de percepción. No era la tierra, era en el santuario celestial que entró Jesús, y obviamente ellos fueron chasqueados, ¿sí? ¿Sí? No llegando a equivaler a un engaño,
¿no? Como el que estamos hablando en segunda de Pedro, que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿sí? Entonces, ya no era una herejía destructora, había quedado muchísima gente decepcionada, muchos habían perdido propiedades, dineros, habían perdido credibilidad. Imagínese la burla, el hazme reír para los vecinos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te ibas a ir por el Señor y ahora estás aquí sin casa, sin campo, sin nada? Bueno, el gran chasco. Tengo que aclarar eso, porque esto también concuerda, no solamente los libros adventistas, que la mayoría de ellos son escritos por Helena Harmon de White, otro personaje que estaba también presente en esos acontecimientos, pero era muy joven todavía, y ella era profetisa. Sí, era profetisa. En ese entonces era muy joven, y ella tenía supuestamente dones espirituales. Ella creía en los dones, ¿sí?, espirituales. Entonces ella era una profeta. Bueno, pero todavía ella no tenía una voz de mando en el movimiento adventista en ese entonces, pero sí era respetada esta mujer por el supuesto ministerio profético que tenía. Ahora el tema es que Exxon descubre esta revelación, ¿verdad? Y se lo transmite a Miller y le dice: no, mire, pastor, en realidad el error no estuvo en que Jesús tomó una iniciativa de un movimiento. No vino a la tierra para entrar al santuario celestial. ¿Y para qué entró al santuario celestial? Para hacer expiación por los pecados y para comenzar lo que el adventismo hasta el día de hoy llama el juicio investigativo. ¿Qué significa eso? Vamos a analizarlo brevemente. ¿Qué significa el juicio investigativo? Significa de que cuando entró en el santuario celestial, supuestamente Jesús iba a comenzar una investigación de todos aquellos que habían muerto, ¿sí?, en la fe, y entonces los que no tenían pecados perdonados o porque no se arrepintieron de sus pecados no iban a entrar al cielo. Cuando terminara ese juicio investigativo, ahí el Señor iba a dejar las vestiduras sacerdotales y ahí iba a regresar a la tierra. Tenía que concluir ese trabajo previo, ¿de acuerdo? A esta enmienda, esta componenda que intentaron estos hombres para no ser avergonzados. ¿Me explico? Entonces, Miller analizó la propuesta y dijo: no, eso no es así. Miller no creyó a eso. ¿Y qué hizo Miller? Se retiró. ¿Sí? Y quedaron estos con su idea, con su nueva revelación, con el juicio investigativo. Por eso, este famoso juicio investigativo sigue diciendo hasta el día de hoy, lo siguen proponiendo los adventistas, lo enseñan, y muchos de los adventistas nominales, ¿verdad?, que como los hay en todas las iglesias, ni entienden lo que significa ese juicio investigativo, ni nunca se han ocupado de analizar, de ver con las escrituras si eso realmente puede ser así. Entonces, pero quedó como una doctrina base del adventismo, porque la realidad es que a partir de ahí, ese juicio investigativo hace que el Señor Jesús todavía, escuche, todavía casi 200 años pasó de eso, pero que todavía está investigando. Es curioso, ¿verdad? Y hasta gracioso, cómico diría, ¿no? Que Jesús todavía él se está tomando todo ese tiempo porque está revisando tantos libros, ¿no? Entonces está mirando los libros, está haciendo contaduría, ¿verdad? ¿Qué pecados? ¿Quién pecó? ¿Quién no pecó? ¿Quién confesó? ¿Quién no se arrepintió? Bueno, Jesús está haciendo ese trabajo de contador allí en el cielo, ¿sí? Entonces,
Y ellos creen que cuando él termine ese juicio investigativo, esa investigación celestial, entonces ahí va a regresar Jesús aquí a la tierra. Entonces, ahora, supuestamente, hasta ahora no regresó Jesús a la tierra, es señal de que él sigue investigando, ¿sí? Está revisando libros, está viendo de aquellos que murieron antes. Imagínense cuántos han muerto en 200 años aparte, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué garantía de salvación tienen esas personas? ¿Sí? Que el juicio investigativo comenzó y resulta de que murieron adventistas y muchas personas y bueno, ¿y será que entraron o no entraron en esa contaduría? ¿Sí? Toda una especulación, ¿verdad? Que es difícil de creer, muy difícil de creer, pero lamentablemente nuestros amigos adventistas, le digo amigos porque hay gente buena ahí, pecan de inocentes, ¿sí? Entonces, hay gente buena, yo conozco adventistas, buenas personas, tienen deseo de servir a Dios, de hacer las cosas bien, de guardar los mandamientos de Dios, etcétera, tal como guardar el sábado, porque también había uno de los seguidores de Miller que guardaba el sábado, entonces se formó ahí con esa doctrina del juicio investigativo, más el sábado, más los dones proféticos de Elena de White. Elena Harmon luego se casó con White, por eso Elena Harmon de White. Entonces, formaron el movimiento adventista del séptimo día. Ahora era un movimiento sabatista. Y creía en este juicio investigativo y creía en estas cosas que no cree nadie. Y lo más tremendo, hermanos queridos, yo he tenido oportunidad de hablar con pastores adventistas, con personas adventistas, pero ellos cuando hablan de estas cosas, y yo los he hablado de estas cosas, los he confrontado, y entonces ellos dicen, hasta con orgullo religioso, de que ellos son los únicos que tienen esta doctrina distintiva. Pero claro, es un invento único. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los padres de la iglesia, ni a lo largo de la historia de la iglesia, ha tenido esta ínfula profética de creer a esta mentira, a este chasco, a este engaño, ¿sí? Al que han sometido a muchísimas personas que van a saber por qué razón no han investigado bien el tema. Si usted es adventista y está viendo este video ahora, bueno, yo le pido por favor que se fije en los libros El conflicto de los siglos, de Elena de White, primeros escritos, hay varios libros, hay algunos libros interesantes, El deseo de toda la gente, es muy bueno ese libro, que después yo me enteré de que era una plagio en 50% lo que había plagiado esta supuesta profetisa. Entonces, en fin, ellos creen a rajatabla en la palabra de esta mujer. Esta mujer ya falleció, obviamente, ¿sí? Falleció en el siglo XIX. Y bueno, ella escribió muchos libros, algunos plagios es copias, ha copiado, ¿sí? De algunos autores que ella consideró que eran interesantes. El primer libro adventista que yo tuve, poco tiempo de haberme convertido, se llamaba El deseado de todas las gentes. Me gustó muchísimo. Relata lo de la vida del Señor Jesús, el ministerio, los evangelios, etc. Ahora, repito, luego descubrí de que lo había plagiado de otro autor de unos 20 años, 25 años antes. Entonces, el tema está en que, bueno, ella plagió, ella inventó, ella, por ejemplo, una de las enseñanzas fue el sábado. Ella no era sabatista, pero como el movimiento adquirió, ¿verdad?, guardar el séptimo día, el sábado, el sabbat,
como el día de reposo, entonces ella lo empezó a también enseñar. Tuvo una revelación ella también, ella era una profetisa, ¿verdad? Entonces, en esa revelación, ella ve el interior del arca, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Usted recuerda que había 3 objetos en el interior del arca, ya lo hemos estudiado aquí, eso estaba las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba una vasija con el maná que había recogido Moisés en el desierto y que lo había puesto allí, y él se mantuvo siempre inalterable. Ahora el tema es que ella puso atención, ¿verdad?, en las tablas de la ley, y vio en esa visión que el 4.º mandamiento que habla del sábado estaba circulado, ¿verdad?, de una manera muy especial y particular, como diciendo, que Dios diciendo, ¿no?, esto tiene que obedecer. Bueno, entonces ella salió corriendo y dijo, no, Dios me mostró una visión así, así, así. Y bueno, y todo el mundo creyó a lo que la sierva dijo. ¿Sí? La sierva. La sierva era esta mujer que al que también le habían dado, que tenía el don de profecía, y es más, a todos sus escritos, hasta el día de hoy, los adventistas del 7º día le llaman el espíritu de profecía. Un día le pregunté a un pastor adventista si ellos creían que estos libros de Elena de White eran similares o estaban al mismo nivel de la Biblia. No, me dijo, la Biblia es primero, pero sí, estos libros de la sierva, ¿sí? El espíritu de profecía, sí dijo, son libros muy importantes y que ellos citan en sus enseñanzas, en sus prédicas, hasta el día de hoy. Citan párrafos, citan enseñanzas. Él me dijo, no, es muy importante esto. No es la Biblia en sí, pero es casi, ¿no? Mira, hermano querido, hay un solo libro en el cual el verdadero cristiano cree que es la Biblia, la palabra de Dios. Son 66 libros, ¿sí? 39 en el Antiguo Pacto, 27 en el Nuevo Pacto. Entonces, esos 66 libros son los libros en los cuales no hay contradicción, los cuales es reconocido por todo el espectro cristiano que es la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, los adventistas tienen otros libros, ¿verdad?, casi al nivel de la Biblia. Los respetan tanto que, cuidado, ¿no?, que leen porciones o leen textos en sus mensajes, sus enseñanzas, citas de la sierva, ¿verdad?, de esos libros, en sus prédicas, sus enseñanzas, o sea que lo ponen al nivel de la Biblia. Entonces, ahí vemos uno de los errores, ¿verdad?, que no solo los adventistas han caído en eso, sino también, por ejemplo, los mormones. Ya vamos a hablar de los mormones, por cierto. José Smith, el fundador de los mormones, supuestamente tuvo una revelación también del Argen Moroni y que le dio unas lentes especiales, o sea, le mandó a cierto lugar que ahí iba a encontrar unas tablitas de oro en un idioma que era incomprensible en ese entonces, pero que unos lentes también iba a ir especiales, ¿verdad?, que en ese lente le iba a poder leer. Nunca nadie vio esas tablitas, solo el testimonio de él, que él fue el que lo vio. Él agarró esas tablitas de oro y después terminó diciendo que era una especie de lenguaje egipcio antiguo. Solo él lo leyó y puso una cortina y él empezaba a dictar, y un escriba del otro lado de la cortina, no viendo el libro, por supuesto las tablitas, pero le dictaba, y de ahí salió el libro del Mormón. Un libro que regula la vida de muchísimas personas, hoy aquí en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Utah, que es un estado mormón, y a lo largo y a lo ancho de este mundo, donde ellos han enviado misioneros y han establecido sus iglesias mormonas, basadas en otra falsedad, el libro del Mormón. Los adventistas tienen los escritos de Elena de White, el espíritu de profecía, en donde esta doctrina en particular que estamos hablando es central a
junto al sábado. ¿Sí? El juicio investigador o investigativo. Entonces, ningún adventista, ¿verdad?, está seguro de su salvación. Porque claro, ¿será que está en el lado del libro de la vida o no? ¿Será que es salvo o que no es salvo? Entonces, este asunto nos lleva a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos versos, le voy a pedir a José, por favor. Vamos a mirar Juan capítulo 19, verso 30. Muy común este versículo. Juan capítulo 19, verso 30. ¿Qué dice? Lo voy a leer aquí del screen. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es que ya estaba todo consumado, su misión ya estaba consumada. En cuanto al trabajo de salvar a los pecadores. La Biblia nos dice que Dios el Padre envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él muere en la cruz, dijo, consumado ya está todo. No dando lugar ninguno a ningún juicio investigador que en un futuro Él iba a hacer en el lugar o santuario celestial. Consumado es. Eso reduce al polvo esa doctrina del juicio investigativo. Ya no se necesita más nada saber en cuanto a la salvación, porque el Señor dijo, consumado es, ya está consumado, ya está terminado, ya hice mi trabajo, ya morí por los pecadores. Ya no hay más nada que hacer. Nadie puede agregarle un ápice a lo que Él hizo, absolutamente nada. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el trabajo de expiación de Cristo fue totalmente concluido en la cruz. Consumado es. Entonces, Hebreos capítulo 10, vamos a ver otro verso, el verso 11 hasta el 14. Hebreos capítulo 10, el verso 11 al 14. Espero no haberme equivocado con los versos acá como la otra vez, ¿no? Con los versículos. Entonces, vamos a usar el anteojo. Capítulo 10, del 11 al 14, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿De quién está hablando aquí el escritor de los Hebreos? Del sacerdocio levítico. Los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Día tras día ofrecían sacrificios. Recuerden que era un sacrificio a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, eso todos los días del año. ¿Sí? Pero nunca podían quitar los pecados, solamente los ocultaba. ¿Por qué? Porque era un prototipo de lo que el Señor Jesús iba a hacer. ¿Por qué? Porque esos animalitos que morían en esos sacrificios no tenían su sangre el poder de quitar pecados. La única sangre que puede limpiar, quitar el pecado es la sangre del Señor Jesús. Y el verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde se sentó Cristo? A la diestra de Dios. ¿Sí? Seguimos. O sea, sentado, tranquilo, no anda revisando ningún libro ahí arriba, ¿sí? El verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él no está esperando a ver quién se arrepintió, quién no se arrepintió, si el adventista de esta época o el actual, bueno, se arrepintió verdaderamente, bueno, entonces si no, le doy un plumazo y queda fuera, lo borraré. ¿Sí? Lo borraré. Entonces, no. El verso 14 dice: porque con una sola ofrenda, escuche, hizo perfectos para siempre ¿a quién?
a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. La Iglesia Católica, bueno, cada misa que ellos realizan, esa misa, ¿sabe lo que significa la misa? Un sacrificio que se hace, y ellos consideran que es un sacrificio incruento, así le llaman. ¿Sí? Pero lo que están haciendo, repitiendo ese sacrificio de Cristo cada vez que realizan una misa. Y Jesús fue una sola vez ofrecido, ¿verdad? Hizo perfectos con una sola ofrenda, Él mismo, perfectos para siempre a los santificados. O sea que lo que enseñan los adventistas está en contra de lo que dice el libro de los Hebreos. Jesús consumó su labor de expiación. ¿En dónde? ¿En el santuario celestial? No, en el Calvario. ¿Sí? Entonces eso está por tierra. Todavía sepulta más esta doctrina mentirosa. ¿Sí? Amigo, amiga adventista que estás viendo el video, analiza este punto porque su salvación está en juego. Creer a la mentira, creer el error tiene consecuencias. Nosotros tenemos que creer solamente en Cristo. Y creer a un invento de este tipo, entonces es poner en riesgo verdaderamente ahí la salvación. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Entonces el tema, vamos a leer más todavía. Hechos capítulo 7, el versos 55 y 56, por favor, José. ¿Qué dice así? Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tenía algunos libros en la mano, había algún escritorio grande, imagínense los libros, ¿no? Bibliotecas. Entonces dice, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de Dios. Estaba haciendo ningún trabajo más en cuanto a la salvación. Ya lo había hecho todo en el Calvario. No hay ningún juicio investigativo. No hay ninguna expiación de pecados en el santuario celestial. Él entró al santuario celestial una vez, con su propia sangre. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, escucha, amigo adventista, para ver si con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver más claro estas cosas. Jesús, cuando Él murió en la cruz, entonces se desangró. Yo una vez me pregunté, ¿a dónde fue a parar la sangre de Jesús? ¿Fue absorbida por la tierra? ¿Corrió por el madero? ¿Penetró en la tierra y se perdió? No. Dice la Biblia que Él ascendió al cielo después de su resurrección, llevando su propia sangre. Una vasija con su propia sangre. En esa vez fue y entró al santuario celestial, y con eso, una sola vez, como fue un solo sacrificio que Él hizo consigo mismo, murió en la cruz, se ofreció a sí mismo, entonces con su propia sangre daba testimonio de que esa sangre nos limpió a todos nosotros de nuestros pecados. ¿Sí? En otras palabras, ahí está el tiempo de la expiación. Ahí es donde concluye la expiación. Él muere en la cruz, derrama su sangre, esa sangre bendita nos limpia de pecados, resucita de entre los muertos, asciende al cielo con su propia sangre. Y allí es donde entonces somos declarados parte de Él. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Él estamos en Él. Lo hemos enseñado en otras oportunidades. Cuando usted cree en Cristo, Cristo entra en usted. Pero muchas veces, el otro 50% nadie se lo explica. Cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo entra en nosotros, pero hay otro 50% más
nosotros entramos en Él. Por eso el apóstol Pablo dijo que Él estaba sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero Pablo se está escribiendo una carta a los Efesios. Sin embargo, él podía decirlo porque él tenía revelación cierta de esto, de que él estaba en Cristo. Así como Pablo está en Cristo, tú también, si has creído en Jesús, estás en Cristo. Y también tus pecados han sido lavados. No que van a ser lavados, no que van a ser investigados, no que van a ser analizados, no que son manipulados, no, ya han sido lavados por la preciosa sangre de Jesús. Eso enseña la Biblia. Entonces, el juicio investigativo, una vez más, para el pozo, una vez más, queda totalmente derrotado, queda totalmente empantanado, no merece siquiera más consideración. Pero hay mucho más en las Escrituras. Claro que no vamos a poder leer todo, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 34, vamos a leer este también. Dice, Romanos 8, verso 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y que también, el que también intercede por nosotros. ¿Quién más? ¿Quién puede condenar? Si Él ya no nos condenó, ya nadie nos puede condenar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, y nos lo dice a nosotros. ¿Quién es el que condenará? Signo de interrogación, ¿verdad? ¿Quién puede condenar? ¿Un juicio investigativo? ¿Un escrutinio celestial? Miremos los libros, veremos. No, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, es garantía de salvación, que Él murió por ti, por mí. Ya nuestros pecados han sido lavados, ya nuestra culpa ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Entonces, otra cosa más que el adventismo no puede refutar. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos a leer 1 de Pedro 3:22. Tenemos varios versículos, ¿verdad? No quiero cansarlos con tantos versos, pero para beneficio de los amigos adventistas que pudieran estar viendo, lo van a ver más tarde. 1 de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús obviamente, el único que subió al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién subió al cielo? Jesús. ¿Y está a la diestra de quién? De Dios, el Padre. Él no anda revisando libros. Mire, esto empezó, ese famoso juicio investigativo en el año, supuestamente, si seguimos el patrón de análisis adventista, comenzó en el año 1844. 1944, estamos en el 2026, no vamos a ser exagerados diciendo que son 200 años, poco menos, ¿verdad? Se demora bastante ese juicio. ¿Sí? La inteligencia artificial hoy en día haría ese proceso en segundos. Imagínense el Señor. Entonces, no es verdad, es una falsedad, es una especulación, es un engaño. El juicio investigativo es un engaño, mi amigo adventista, amiga adventista, es un engaño. Un engaño de hombres orgullosos que por no ceder, por no renunciar a una falsedad, como lo hizo Guillermo Miller, que dijo, no, me equivoqué, ya está, me equivoqué, ya estuvo, se retiró. No se hizo adventista del séptimo día él, en lo absoluto. Deberían los adventistas seguir ese ejemplo de Guillermo Miller
Era realmente un siervo de Dios. Se equivocó, como nos podemos equivocar todos, pero asumió su equivocación, su error. Y dijo, no, me equivoqué, ya está. No, pero fíjese que no estaba equivocado usted, en realidad Jesús entró allá en el santuario celestial. No, yo no puedo creer eso. Porque él era un hombre que conocía la Escritura. ¿Sabe a quién pueden engañar los adventistas? Personas ignorantes. Con la mejor de las intenciones lo digo. Ignorarte no es un insulto, es sencillamente ignorar algo. Yo soy ignorante, por ejemplo, en muchas de las matemáticas. Nunca me gustó las matemáticas, entonces soy ignorante de matemáticas. Sé lo elemental, lo básico. ¿Cuánto es 2 más 2, por ejemplo? ¿No? Pero después no me venga con raíz cuadrada, ni cálculos y ecuaciones raras. No las sé hacer porque las ignoro. ¿Es un pecado ser ignorante? En realidad no. El pecado es no analizar lo que se nos enseña. Por eso, el apóstol Pablo, hemos leído al comienzo, de que surgirían falsos profetas, hombres soberbios, orgullosos, que quieren salirse con la suya. ¿Sí? Decir, esto es así, porque yo lo dije y yo no voy a ceder. Y también la gente de bien tiene que creer lo que yo creo. No es así. En definitiva, es el Espíritu Santo el que nos convence del error. Pero si el Espíritu Santo no pudo convencer a estas personas, ¿usted cree que el Espíritu Santo se quedó cruzado de brazos? Viendo como estos falsos profetas, falsos maestros, engañadores, hombres perversos, porque manipularon a las personas, viendo esa actitud mala, dañina de estas personas, el Espíritu Santo no intentó hacer nada. Claro, pero si uno no le da lugar al Espíritu Santo, Él no puede hacer nada. Él no va a invadir, no somos robots para que nos programe Dios y responder como Él quiere. Dios nos ha dado el libre albedrío donde podemos escoger qué creer. Estas personas, con malicia, prefirieron escudarse en una falsa profecía para ocultar su desmedido orgullo, soberbia, y no dar el brazo a torcer en eso, porque nada hubiese ocurrido. Bueno, nos equivocamos. La gente aplaudiría. Se aplaude al que se equivocó, ¿verdad? Al que pide perdón, al que se corrige. Si de eso se trata. Si nadie nace sabio. Nadie nace sabio. ¿Sí? La sabiduría es algo que Dios nos va alcanzando, nos va dando, en la medida que nosotros también nos proponemos alcanzar la sabiduría, pedirla y, ¿por qué no?, buscar los recursos que básicamente están en la palabra de Dios. Ahí están los recursos de la sabiduría. Dios es sabiduría. Ahora el tema es que negar eso, entonces, es una muestra de soberbia. De pensar o creer de que no, hay que buscar enmendar, arreglar, emparchar. ¿Qué doctrina, verdad? Es como que usted haga un pantalón, se le rompió, se le hizo un 7, se dice así, ¿no? En el pantalón, y usted hizo un remiendo ahí. Bueno, hoy está de moda esas cosas, ¿no? Pero bueno, hizo un remiendo. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, andar con un pantalón remendado, ¿verdad? Era algo humillante. ¿Sí? Se surcía, se trataba a las madres en la ropa de los niños cuando se era pobre uno, de arreglarlo de la mejor manera para que quede lo mejor posible, para que los demás no vean el surcido, el remiendo. Pero este parche es un remiendo claro, visible. Es algo tonto. Y más tonto es creerlo. Pero bueno, vamos a mirar la Escritura, que es la verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar otro verso en Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12.
Gloria a Dios. Pasa la hora, ¿eh? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvo Cristo? Eterna redención. ¿Para él mismo? No, para nosotros. Para nosotros. Él no necesitaba ser redimido por él mismo. Él era santo, no tenía ningún pecado propio. Él asumió nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Entonces, los que tenemos eterna redención somos nosotros. Si Él ya entró al lugar santísimo una vez, una sola vez y para siempre, entonces es falso que Él está allí contando algo, que Él está investigando vida y obra suya. Por favor, no tenga temor, amigo adventista. No tenga miedo. El miedo no es de Dios. Si a usted lo han manipulado con miedo, quiero decirle que detrás de ese miedo, de ese temor, no está el Espíritu de Dios. Está el espíritu del enemigo. Él es el que siembra el terror, el que siembra el miedo a las almas de los hombres. Entonces, cuando una persona tiene miedo, tiene terror, es más manipulable. ¿Sabía usted eso? Por eso estas sectas trabajan con el miedo de las personas. De una manera sutil van sembrando. Fíjate que tú todavía no sabemos. Tienes que hacer buena letra, ¿ok? Yo no digo que no hay que hacer buena letra, hay que hacerla. Pero yo no hago la buena letra para ser salvo, No. Jesús ya me salvó. Yo hago buena letra en mi vida por la razón de que ahora mi vida ha cambiado. Tengo una nueva naturaleza en Cristo. Entonces, puedo equivocarme, claro. Pero la Biblia dice, hijitos, alguno hubiere pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y entonces la sangre de Jesús nos limpia. Porque ¿quién está exceptuado de no pecar? Claro que pecamos, pero es la sangre de Jesús la que nos limpia de pecado. Mi salvación está en Cristo, no en mí. Nada de lo que yo haga me va a salvar, Eso es un error. Así manipulan muchos a las personas. Tú tienes que hacer lo que te decimos acá. Tú tienes que creer en este juicio investigativo. Porque si no crees en el juicio investigativo, vos ya estás en el horno. Entonces, si no crees en el juicio investigativo, no crees en el Sabbat, de guardar el séptimo día, en fin, distintas cosas, ¿verdad?, que ellos tienen para manipular y controlar a su feligresía, sus miembros, las personas que están allí. Y repito, personas buenas, pero con poco seso para leer la Escritura. Entonces, no una mente abierta, sino una mente, ¿verdad?, ya supeditada, ya dominada, ya sumisa a lo que sus líderes religiosos le dictan. Estos líderes religiosos probablemente también han sido influidos de la misma manera, han sido formateados con el mismo software. Y hoy en día lo están reproduciendo eso a escala mayor. Entonces, cada persona nueva en el adventismo tiene que bautizarse según los códigos adventistas. ¿Sabía usted eso? Tiene que hacer un juramento donde hay 10 puntos que tienen que ellos pronunciar y decir. Y una de esas cosas es: creo en la iglesia adventista, creo en los escritos del espíritu de profecía, entre otras tantas cosas. Creo en guardar el sábado. Después ahí lo bautizan. Ahora sí, ahora ya cumpliste, pero aún así todavía te falta algo. Tiene que pasar el juicio investigativo. Así que cuidado,
Cuidado, porque allá está el Señor mirando tu nombre, mirando los libros, y de repente, bueno, van a saber qué puede pasar contigo. Yo no te condeno. Cada quien tiene derecho a condenarse a sí mismo, ¿verdad? Pero cuidadito. Así manipulan las sectas a las personas, por miedo. Entonces, una persona segura es una persona que está en Cristo. El que está en Cristo está seguro. No tiene temor de nada. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Vamos a mirar otro. Bueno, hay muchos más versos, ¿verdad? Porque un error, ¿qué pasa? Va a engendrar otro error. Las personas, ¿verdad?, que cometen un error, entonces, y no son humildes, entonces dice, bueno, tengo que tapar este error ¿con qué? Bueno, vamos a inventar otra cosa. Y es lo que hicieron ellos, sus líderes, ¿verdad? Otro error. Si está incompleta la expiación, como se propone en el juicio investigativo, ¿quién puede estar seguro de su salvación? ¿Sí? Amigo adventista, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Creyendo en el juicio investigativo? Yo creo que no. Yo creo que no. Usted seguramente se levanta y dice, Señor, ayúdame porque no estoy seguro. Se va a acostar, no estoy seguro. Si en esta noche no me despierto ya, ¿a dónde podré ir? ¿Qué dirán esos libros? ¿Estará el Señor mirando que haya algún pecadillo no confesado por mí, que no me he arrepentido? ¿Se acuerda usted de todos sus pecados en su vida? Yo no. No, yo no me acuerdo. Hice tantos, hermanos, tantas maldades antes de conocer al Señor. Tantos fueron mis pecados que yo no los recuerdo todos. Yo creo, no sé, si hay alguien que se los acuerda todos, qué bueno, ¿verdad? Tienen la oportunidad de tomarse el tiempo, quizá años, uno tras otro, confesarlo. Señor, me arrepiento de esto, de robarle las mandarinas al vecino, bla, bla, ¿no? Entonces, pero yo no me acuerdo, hermano. Pero sí, yo creo que Jesús me perdonó todos los pecados. No tengo que acordarme de ellos. No tengo que arrepentirme ya de ellos, porque ya me arrepentí de mi naturaleza caída. Le pedí perdón al Señor por todas las cosas. Mi naturaleza caída es como la naturaleza de aquel que no se puede arrepentir nunca. Por ahí se arrepiente y dice, sí, me arrepiento, no lo voy a hacer más, y al otro día hace lo mismo. Es como el cerdo, que aunque usted lo bañe, lo limpie, ¿verdad? Va a haber un chiquero y va y se mete, se ensucia todo de vuelta, porque es su naturaleza, así es el pecador. Así es el hombre, la mujer, pecador, pecadora. Se va a volver a enchastrar en el barro. No tiene una naturaleza nueva en Cristo. Por eso, aquel que no está seguro vive en temor. Y esas son las personas fáciles de manipular. Cuando ellos detectan, este tiene temor, y dice, ¿usted guarda el sábado? No, yo no lo guardo. Oh, usted no guarda el sábado, usted está en un tremendo pecado. Es el día que Dios santificó. Ya lo hemos explicado acá y hemos dado por tierra con esa doctrina engañosa. ¿Sí? Y entonces las personas que no conocen la Escritura dicen, wow, sí es verdad, soy un pecador, todos los sábados de mi vida lo quebranté. Tengo que enmendar esto. ¿Y cómo lo hago? Hágase miembro de la iglesia adventista, va a ser enseñado, usted va a ser prosperado, va a ser bendecido. Usted va a empezar a guardar el sábado, le vamos a dar instrucciones, usted va a tener la oportunidad de enmendar todos sus errores y que no aparezcan en ese juicio investigativo. Es como un gobierno corrupto, ¿no? Que dice, mirá, hacerte amigo mío que yo te arreglo todo en el poder. Borramos todas tus cuentas. ¿Sí? Bueno, cuidado, hermano. Usted sabe lo que tiene que hacer porque usted tiene poder de decisión.
¿Por qué Jesús tiene que demorar tanto para expiar los pecados? Otra pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué Jesús se demora tanto? Casi 200 años, 180 años. ¿Sí? Cerca. A ver, ¿qué está haciendo el Señor? Bueno, a lo mejor está usando anteojos, no ve bien, no sé. Entonces, ¿cómo así que Jesús tiene que investigar para dar un dictamen? Vamos a investigar, vamos a analizar, ¿sí? Y vamos a ver qué vamos a hacer contigo. La señora White escribe en El conflicto de los siglos lo siguiente. Acá tengo un texto de ella. Dice, no se pongan contentos, adventistas, porque cito a la señora de White. Dice, los adventistas afirman que la tarea del juicio, de investigación y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. Antes, claro. Antes, bueno. Ahí ya se enmendó un poco, corrigió, ¿verdad? Pero eso sigue para ellos ahí. ¿Sí? Afirman que el 22 de octubre de 1844 empezó la labor de investigación y el perdón de los pecados. O sea, ahí está viendo, ¿verdad? ¿Se arrepintió? Sí, bueno, está perdonado de este, pero de este no todavía. Cuidado. Entonces, Primera de Juan 1:7, mire lo que dice la Biblia, ya vamos a terminar, Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No tenemos que esperar ninguna evaluación, ningún juicio, ¿verdad? Vamos a leer más. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene vida eterna, tenemos vida eterna, presente, ya, ahora, no dice tendremos vida eterna. El que cree esta palabra ya tiene vida eterna. Hay que analizar los tiempos verbales que nos muestran las Escrituras. El que creyere en el Señor Jesucristo, dice, repito, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ya la tenemos. No que un día la vamos a obtener. No que un día sí, vamos a ver, quizás. No, ya. Ahora. Usted, creyendo lo que la Biblia enseña, no los libros del Espíritu de Profecía de Elena de White, no, lo que la Biblia enseña, si usted cree en Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Qué tiene usted? Vida eterna. Ahora, ya. No tiene que esperar la finalización de ese juicio. Un juicio que no existe, que solo está en la cabeza de los manipuladores. Comprendamos, por favor. Entonces, qué importante es conocer la Escritura. Dice, la Escritura dice que ahora, Romanos 8:1, vamos a buscarlo. Yo lo voy a leer aquí, lo tengo anotado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Le repito el verso. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Obviamente, si le damos lugar a la carne, entonces estamos caminando mal. Le damos lugar a nuestras bajas inclinaciones, bajas pasiones. Eso no va a entrar al cielo. Entonces, nosotros tenemos que creer a lo que la Escritura dice, no lo que nos dice el libro del Espíritu de Profecía de cualquiera, ¿verdad? Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, el verso 10 al 12, y ya terminamos, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios
Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios quiere realmente que nosotros sepamos que somos salvos si creemos en el Hijo de Dios. Así que, hermano querido, amigo adventista, cuestione todas estas cosas que a la luz de la Biblia dan por tierra con ese famoso juicio investigador, que a fuerza, ¿verdad?, de literatura, libros, de repetir, ¿verdad?, como un lorito, sábado tras sábado, enseñanza tras enseñanza, el sabbat, el juicio investigativo. Las personas, ¿verdad?, creen. Terminan creyendo, porque no ponen a prueba lo que creen. No ponen a prueba con la palabra de Dios. Usted, hermano, amigo, amiga, tiene que estudiar la Biblia. Todos tenemos que estudiar la Biblia. Yo no paro un día de estudiar la Biblia. Cada día voy a encontrar algo que tengo que aprender. Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inagotable y su palabra también. Entonces, si usted está seguro de su salvación, abandone esas doctrinas. No crea más en eso. Abandone esas denominaciones mentirosas. Salga corriendo de allí, porque están manipulando su vida, la de su familia, la de sus hijos. Todo está siendo manipulado por estas personas, por esta doctrina, por esta enseñanza. Y los adventistas del séptimo día, ¿saben qué se hacen llamar? Cristianos. Una denominación más cristiana. Falso. Esto no es cristianismo. Eso es un legalismo total, creer de que por guardar el sábado se es salvo. Entre otras cosas, creo que no la dije eso en la cuestión del sábado. Ellos creen que la marca, escuche, la marca de la bestia final va a ser no guardar el séptimo día, el sábado. Y entonces ellos iban a ser salvos, porque ellos están guardando el sábado. Así que vamos a dejar esto aquí. Vamos a orar con nuestros amigos adventistas y de otras sectas, ¿verdad?, que lamentablemente no se toman el tiempo, no tienen el valor, a lo mejor no quieren renunciar a sus amistades. Porque hay otra gente que son sus amiguitos, se han acostumbrado a comer juntos, a salir juntos, a cantar en el coro juntos, ¿verdad? Y piensan que una vida sin ese incentivo de ese círculo, ¿verdad?, adventista, no tendría sentido para ellos ya. No, Cristo es inagotable. Si tú piensas eso es porque no has conocido al Señor Jesús todavía. Eres solamente un convencido de que Jesús es la verdad, pero no has creído a plenitud en esa verdad. Por eso estás encadenado en una secta, encadenada. Por eso estas doctrinas dominan y controlan tu alma. Es hora de romper con el error. Toma valor en el nombre de Jesús. Habla estas cosas. Toma nota de los versículos. Si necesitas ayuda, yo estoy dispuesto a hacerlo. Escríbeme. Con todo el amor del mundo voy a darte más material. Hay mucho más. Ejemplos, textos bíblicos, argumentos que van en contra no solo del juicio investigativo, sino del sabbat, de la inmortalidad o el amor. Ellos dicen que el alma no existe, los adventistas, al igual que los testigos de Jehová. Usted sabe, hay otra de las cosas que vamos a ver más adelante. El adventismo cree que el arcángel Miguel es Jesús. ¿Sabía usted eso? Bueno, hasta el día de hoy lo siguen creyendo.
Pero bueno, fue una de las enseñanzas de la sierva, ¿no? Elena Harmon de White, y que ellos tienen que creer para no ofender la memoria de esta sierva profeta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar en esto. Vamos a orar por los adventistas del séptimo día. Vamos a orar por todas las personas que no tienen una fe segura en Cristo. Vamos a decirle: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque has enviado a tu Hijo, a Jesús, Señor, a morir por nosotros. Él se ha hecho carne, abandonó la gloria que Él tenía junto a ti desde la eternidad, Señor. Se ha hecho carne, se ha hecho hombre como nosotros, sin pecado. Y allí, Señor, pagó por nuestros pecados en esa cruz. Para eso lo enviaste. Pero fue sepultado, muerto y resucitó al tercer día, Señor. Y hoy en día nosotros tenemos vida y vida eterna por lo que Él hizo a nuestro favor. Creemos en eso y Él está sentado, Señor, a tu diestra, tal como lo vio Esteban, tal como lo hemos citado en las Escrituras, y no está mirando ningún libro. No está haciendo ningún juicio. Ya estamos nosotros en Él. Gracias, Padre. Bendice a nuestros amigos adventistas para que experimenten la verdadera salvación en Cristo. Si hay enfermos, tócales en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de fe y decimos que estás libre de la enfermedad, libre en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Gracias te damos por todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están viendo.